Imagínate que te encanta tener ordenados tus plumones, tus crayolas, tus colores, tus camisas y las vas ordenando según tamaño, las ordenas según los colores que tienen, las agrupas y por ahí alguien conocido, alguna persona cercana a ti te dice, oye, esa es una de tus manías, ¿ah? Para mí que tiene stock. Y tú te quedas como, ¿qué? ¿Qué quiere decir? El trastorno obsesivo compulsivo. De eso voy a estar hablando ahora y qué ideas hay detrás de eso. El diagnóstico trastorno obsesivo compulsivo, también llamado TOC, está bastante manoseado, bastante masticado en el día a día. Es más, lo podemos encontrar en obras de teatro, lo vemos incluso en series de televisión. En el día a día, hoy, cualquier persona a veces te dice, este es mi TOC, este es tu TOC, como asumiendo que fuera una manía, una conducta característica, repetitiva, exigente, exagerada sobre algo, sobre el orden, sobre alguna otra exigencia. Ahora, es importante entender algo. Primero, no por un indicador, no por una conducta podemos determinar que una persona tiene un diagnóstico. Esto es ya a nivel general. O sea, no porque tú tengas alguna actitud en particular o porque tengas tristeza o porque en algún momento tienes miedo a algo, significa que ya podemos concluir que tienes una fobia, que tienes una depresión, que tienes un trastorno bipolar, que tienes un trastorno obsesivo compulsivo. Todos tenemos un poquito de todo. Y es importante marcar esa diferencia. No podemos concluir por un indicador que ya una persona tiene algún diagnóstico o una dificultad en la salud mental. Es más, es importante también entender que existen ciertos criterios, ciertas características que al profesional de la salud mental le va a permitir poder llegar en algún momento a algún diagnóstico para poder ayudar a la persona. Si podemos hablar, por ejemplo, de una línea continua, en donde en un extremo hablamos de ningún síntoma y en el otro extremo estamos hablando de una cantidad de síntomas bastante intensos, entonces ahí podemos hablar de que en los extremos podríamos encontrar un diagnóstico. Y las personas indicadas para determinar la frecuencia y la intensidad de esos síntomas para llegar a un diagnóstico son los profesionales de la salud mental, los psicólogos, las psiquiatras, los psiquiatras en ese sentido. Entonces no podemos estar tampoco, y ese es un primer consejo, patologizando a las personas. ¿Qué quiere decir? Que porque encontramos en algún momento un indicador, ya vamos a estar diciendo tú tienes este diagnóstico, tú tienes este otro diagnóstico. Y si vemos que a una persona, por ejemplo, le gusta el orden, la estructura o ni siquiera, no es que ni siquiera le guste el orden, le gusta el orden en esta área, en el tema de los colores, pero no necesariamente en todas sus otras áreas de vida, podemos determinar que tiene un trastorno obsesivo compulsivo. Ese diagnóstico es mucho más amplio y complejo de lo que realmente podemos conocer. Y volviendo al diagnóstico, cuando hablamos de un trastorno obsesivo compulsivo, cuando hablamos de una persona que está pasando por un diagnóstico como tal, es importante tener en cuenta que la persona la está pasando muy mal. Hay mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque hay pensamientos en él, en ella, que son bastante desagradables, que usualmente o en la gran mayoría no quieren tener estos pensamientos, pero son pensamientos que aparecen, que te incomodan, que son incómodos y que sobre todo te generan bastante ansiedad. Esos pensamientos son también conocidos como las obsesiones. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos repetitivos porque vienen una tras otra y son intrusos. Pero no son intrusos en el sentido de que viene otro ser, otro ente que te está diciendo y te está hablando y tú crees que alguien te está hablando y que te está diciendo cosas para hacer, sino que tú sabes que son pensamientos generados por ti. Son pensamientos tuyos, pero son pensamientos que no quieres tener, que son incómodos, que son desagradables, que son feos, a los que nosotros vamos a llamar pensamientos intrusivos, porque son intrusos y son repetitivos y son desagradables. Y hay un video que también he hecho y te recomiendo que revises sobre los pensamientos intrusivos. Y esta ansiedad, porque el trastorno obsesivo compulsivo genera ansiedad, esta obsesión genera ansiedad, nos va a llevar a querer calmarnos. ¿Y cómo podemos buscar esta calma? Por medio de las compulsiones. ¿Qué son las compulsiones? Son conductas que nos llevan a buscar esta calma
generada por las obsesiones, generado por estas ideas que nosotros al final terminamos creyendo que se pueden hacer realidad, creyendo que somos malas personas por haber pensado en estas ideas, entonces nos llevan también a tener estas conductas compulsivas. ¿Qué es una conducta compulsiva o cómo la podemos identificar? Son conductas o actitudes que tenemos para calmarnos o para sentir que estamos deshaciendo, que estamos como limpiando esta situación generada por las obsesiones. Es importante entender algo, como bien lo mencionaba al principio. Tener una conducta o una actitud, tener una obsesión, por ejemplo, o tener alguna conducta repetitiva como una compulsión, no significa que tengas TOC. Es más, muchas veces tenemos un poquito de cada cosa y no significa que tenemos todos los diagnósticos. Yo recuerdo en la época de la universidad, cuando llevaba el curso de psicopatología y empezábamos a conocer los distintos diagnósticos, me encontraba en todo. Decía, yo tengo depresión, yo tengo bipolaridad, mira, yo tengo esta personalidad, yo tengo lo otro, tengo la ansiedad, tengo esta fobia. Porque nosotros creemos que por tener solo un indicador ya tenemos todo el diagnóstico. No, hay que cumplir con un montón de criterios, con las intensidades y las frecuencias, y solo eso lo puede determinar un profesional de la salud. Pero aún así, si una persona cumpliera con todos los criterios y en verdad tiene el diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo, por favor, una persona no es TOC. Y hay que corregir esa idea. Una persona no es TOC. Una persona es una persona con sus capacidades, con sus fortalezas, con ciertas debilidades como cualquier otra persona. Somos seres humanos con un montón de características. Dentro de todas estas características también tenemos algunas dificultades y en algunas personas esta dificultad pueden ser las obsesiones y las compulsiones. Pero la persona no es TOC. Puede tener algún desorden, dificultad, trastorno obsesivo compulsivo, pero no, su característica general no se reduce a su diagnóstico. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Y tener en cuenta que una persona puede estar pasándola muy mal y sufriendo cuando tiene un diagnóstico como este. Si tú te has dado cuenta que podrías estar teniendo algunos pensamientos repetitivos, intrusivos, que te están incomodando muchísimo, que te están generando mucha ansiedad, que te están llevando a hacer cosas a veces para poder sentirte más calmado o calmada, te recomiendo que vayas igual a conversar con un profesional de la salud mental, un psicólogo, psicóloga, una psiquiatra, un psiquiatra, para poder prevenir, para poder identificar si hay algo que trabajar y de esa manera podemos intervenir con anticipación. Te mando un fuerte abrazo. Encuentra en ti misma tu propia verdad.